porque ese miedo lo sentía desde niña, desde que tenía 10, 12 años. Y eso se apoderó tanto de mí que en el momento que Jesús me sanó de ese miedo, de que se fue de mí, me sentía extraña. Yo salía y decía, ya no siento ese miedo, pero me sentía extraña porque me acostumbré a vivir con ese miedo. Que cuando ya no lo tenía, era como una extraña. Pero cuando yo viví eso, yo dije, es cierto. Y yo voy a empezar a cambiar. Y yo voy a seguir. Y ha sido un proceso largo. Al igual a como uno lo ve en José, que fueron alrededor de 13, 15 años sufriendo, me están metido en la cárcel y de allí seguir y seguir. Y ha sido un proceso largo y en el cual he tenido que disponer mi corazón y mi voluntad a querer ser libre. Por eso en esta noche le digo, ¿usted quiere ser libre? ¿Usted quiere sentir esa libertad a la que Jesús te ha llamado? Y lo vamos a ver. Quiero que busquen Lucas 4:18. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 4, versículo 18. Palabras de Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Espere que me perdí. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y después dice, a predicar el año agradable del Señor. Y cualquier persona puede decir que esto Jesús lo está diciendo a personas del mundo. Personas que no han aceptado al Señor Jesús. Pero ¿cuántas personas están en la iglesia que reflejan tristeza? ¿Cuántas personas usted les dice, venga y cante, y no cantan? ¿Cuántas personas se tiran al altar a llorar porque están afligidas? Entonces eso quiere decir que sí hay cristianos que están atados. Y cuando usted empieza a hacerle así, y cuando usted dice, no, es que yo no puedo pasar porque es que vieras qué vergüenza me da. Ahí está sobando el pecado, sobando la atadura. Esa atadura que cuando usted la soba no lo deja ser libre. Es que yo no puedo cantar, pero Jesús dice en su palabra que Él quiere que de nuestra boca salga una adoración genuina. Y Él no dice, vengan aquí a brindarme adoración solamente los que sepan cantar. Él no dice eso. Porque si hubiera sido por saber cantar, Él sabiendo y conociendo, le hubiera dado una voz perfecta a todos. O simplemente no nos pone a cantar y deja a sus ángeles perfectos cantando. Muchas veces nosotros somos los que sobamos la atadura y le damos mayor fuerza. Yo recuerdo cuando Cris me decía, cante, y yo le decía, no, Cris, es que me descompongo. Yo recuerdo cuando Cris me decía, ya predique, uy, no, es que me agarra descomposición. Y de repente le presentaba unas excusas. No, Cristian, es que si no, ¿quién le va a dar de comer a las niñas? No es que ya tienen hambre desde temprano. No, yo me voy a quedar haciendo la comida. Predique usted. Usted lo hace mejor. Y siempre fue así. Hasta el momento en el que yo decidí cambiar.
Y es que para usted ser libre es su decisión. Es usted el que decide ser diferente. Quiero que leamos Lucas 4:33. Ahí mismo, está cerquita. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo que quiero recalcar de este versículo es: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y la sinagoga eran las iglesias en aquel entonces. No digo que estén endemoniados, solamente digo que en el tiempo cuando Jesús estaba, había uno dentro de la iglesia. Entonces sí pueden haber personas atadas dentro de la iglesia. Por eso es que hay muchos que pueden y quieren y tienen la voluntad. No, es que yo sí quiero ir a las 5 de la mañana a orar. No, es que yo sí quiero. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo quiero ir a orar. Pero cuando son las 4:50 que le está sonando la alarma, la apagamos. No, es que estoy muy cansado. Es que está haciendo mucho frío. Esas ataduras que tenemos que soltar. Es esa decisión, esa determinación que tiene que existir en nuestra vida para alejar aquello que nos hace mal, aquello que no nos deja estar en la libertad de Cristo Jesús. Quiero que leamos Lucas 13. Hoy traigo varias citas. Siempre leo un pasaje, pero hoy traigo varias citas. ¿Lo tienen? Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero vean el 16, dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Por qué era una hija de Abraham? Porque ella debía haber conocido la ley. Ella sabía de dónde venía. En otras palabras, era una hija de Dios. Era una mujer que iba a la iglesia, porque esto fue en la iglesia. La mujer estaba dentro de la iglesia, pero aún dentro de la iglesia tenía 18 años de tener esa atadura. ¿Por qué si estando en la iglesia con tanto pastor que había en las sinagogas, por qué no fue libre? Porque no existía presencia. Porque cuando hay presencia en tu vida, la atadura es confrontada. No puede existir. Pero hay veces que vivimos jugando al cristiano. Y la cosa está dura. Y la situación está difícil. Cada vez vemos que las palabras de Apocalipsis se cumplen más. Yo le decía a Cris, para mí la vacuna no es el chip del anticristo, pero sí es el antesala del chip. ¿Por qué? Porque si usted ve en este mundo ahorita que están diciendo, si usted no se pone el chip, si usted no se pone la vacuna, usted no puede salir del país. En otros países, si usted no se pone la vacuna, no quitan las mascarillas. Si usted no se pone la vacuna, usted no puede comprar. En otros países lo están proponiendo.
Si no se pone la vacuna, usted no va a poder ir a muchos lugares, a muchos comercios. ¿Qué es lo que están haciendo? Que la mente del ser humano se prepare para cuando venga el chip, todo el mundo lo vea normal. Y los cristianos dormidos, atados, sin poder reconocer o tener esa libertad a la que Cristo nos ha llamado. Eso es lo que el enemigo quiere, paralizar la iglesia, paralizarnos, que no recibamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que el enemigo tiene. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que tienen un ministerio? ¿Cuántos de los que están aquí sienten el deseo de agradar a Dios en algo? ¿Y cuántos de los que están aquí que tienen el deseo de servir lo están haciendo? ¿Vieron cómo bajaron los amenes? Porque todos tenemos el deseo de servir a Dios, pero no lo hacemos por las ataduras que hay en nuestra vida. Otros porque reconocen que hay pecado y no lo quieren dejar, porque es más fácil seguir ahí. Y no recibimos esa libertad a la que Cristo nos ha llamado. Porque el cristiano sabe que hay un Dios y sabe de su poder, pero prefiere vivir atado jugando con el pecado. Pero Dios en esta hora te dice, ¿quieres ser libre? ¿Quiere cambiar el rumbo de su historia? ¿Quiere dejar de estar viviendo coyol quebrado, coyol comido? En estos días estuve estudiando acerca de la historia de Gedeón. Me llamaba mucho la atención, porque Gedeón vino Dios, un ángel, y le dijo, tú me vas a ser un juez, tú me vas a servir. Pero Gedeón empezó en su mente, no, pero es que yo soy el más pequeño, yo soy el más insignificante, yo no sirvo para nada. Y le dijo, no, es que yo estoy contigo. Y le dice Gedeón al mismo ángel, y si tú estás conmigo, ¿por qué nos tienes en esta calamidad? Si tú estás conmigo, ¿por qué no nos ayudas? ¿Ustedes creen que Dios no quería salvar a su pueblo amado? ¿A su pueblo Israel? ¿Ustedes creen que Dios quería tenerlo en esa situación de que podían sembrar y que venía el enemigo y se llevaba todas sus cosechas? Dios quería darles bendición a ellos, pero no lo hacían. ¿Por qué? Por su idolatría. Porque muchas veces nosotros levantamos altares en nuestro corazón que ni nos damos cuenta que ahí existen. Muchas veces hasta nuestros hijos los tenemos como altar y destronamos a Dios de nuestro corazón. En el momento que Gedeón, aún sin saber levantar altares, sin saber presentar un holocausto, que el mismo ángel le enseñó, y puede leer la historia, toda la situación de Israel se fue volteando. Empezaron a luchar contra los enemigos y empezó Dios a estar con ellos. Sin embargo, cuando Gedeón murió, volvieron a hacer lo malo. Y volvieron a caer en la misma situación. Muchas veces nosotros estamos en situaciones en las que estamos por nuestras mismas actitudes. El pecado que en ese momento había en Israel y sobre la vida de Gedeón venía de atrás. Cuando Gedeón levantó el altar y brindó el holocausto a Dios, dice que se fue y derribó todos los altares de su familia, todos los altares de su padre. Y llegó el padre y dijo, ¿quién me destruyó mis dioses? Porque cuando usted empieza a entronar a Dios en su corazón, todo tiene que cambiar.
pero tiene que existir una decisión. Y por eso es que nosotros tenemos libre albedrío. Así que usted, en su voluntad, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que cambiar. Quiero que vayamos a Jueces capítulo 6. Jueces 16 es. Jueces 16. El pastor estuvo predicando acerca de Sansón el domingo, pero yo me quiero ir un poquito más adelante. Jueces capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. El 6 dice: y Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Las ataduras nos dominan a no hacer la voluntad de Dios. Dominado es sinónimo de sujeto, de controlado, de sometido. Por eso es que usted no puede llegar hacia donde Dios le ha dicho. Usted puede preguntarse: pero es porque yo no entiendo, porque yo lo intento. Tengo muchas ganas. Dios conoce mi corazón, que yo lo intento, pero no entiendo en qué momento retrocedo. Y es que cuando esas cosas están en nosotros, vea, por más que usted quiera, usted no puede. Y se lo digo porque yo lo viví. Yo deseaba poder meterme en ayuno. Y de repente decía: tal día ayuno. Y cuando ya llegaba el día del ayuno: no, es que ayer no comí. Y si no cené y no ayuno ahorita, se me descontrola la panza, fijo, eso es fijo. Y ya no lo hacía. ¿Por qué? Porque muchas de esas ataduras vienen desde niño. Y se ponen, nos agarran las emociones. Muchas de las ataduras que en nuestra vida hay son en nuestras emociones. Porque como nos pasan situaciones difíciles desde niños, entonces nosotros oprimimos nuestras emociones. Y es allí cuando usted llega adulto y es amargado y no entiende. Es allí cuando usted tiene niños y empiezan a atravesarle las cosas y usted explota en ira y no entiendo por qué es. Es allí cuando llega su esposo y la mínima cosa usted se enciende y no sé por qué es. Porque su mamá llega y le dice algo y usted explota y no sé por qué es. Es porque nuestras emociones están dañadas. Hay dolor en nuestro corazón, hay sufrimiento, hay amargura, hay rencor, que necesitan ser sanadas para usted poder ser libre. Para poder usted llegar a alcanzar esa plenitud que Jesús nos ha dicho. Dice que Dalila le decía: ¿qué es el secreto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder someterte? Para poder dominarte. Y le dijo: ata 7 cuerdas y que no sé qué.
Ahí ustedes lo pueden leer. ¿Y qué pasaba? Que venía la gente y le hacía lo mismo. Sansón veía lo que estaba haciendo Dalila y volvía a llegar. Pero dime, ¿qué está haciendo? Dime, ¿qué es lo que hay que hacer para dominarte? Y otra vez le volví a decir lo mismo. Y otra vez lo volvían a hacer. Sansón, aunque sabía que tenía un propósito, aunque sabía que Dios lo había escogido, jugaba con el pecado. Porque si él hubiera sido más sabio, él hubiera dicho, esta mujer no me conviene. Esta mujer quiere quitarme lo que yo tengo de Dios. Pero él seguía jugando con eso. ¿Por qué? Porque sentía satisfacción en lo que él hacía. Porque le gustaba a la mujer. Hay muchos que tal vez no sea una mujer, pero tal vez es un sentimiento que ahí lo tienen. No, es que yo no puedo perdonar. Es que me hizo mucho daño. Es que cuando yo fui niña fui abusada. No, es que cuando yo fui niño mi padre se fue y tuve que ir a trabajar. No, es que cuando yo fui niño mi padre prefería a mi hermano o a mi hermana. Y usted va creciendo con eso. Y usted va creciendo con eso. Y eso no lo deja llegar al propósito donde Dios quiere llevarlo. Por más que usted quiera. Por más que usted tenga lindos deseos. Por más que usted se tire en el altar y le diga, Señor, es que lo anhelo. Porque anhela servir, pero no cede su voluntad a lo que Dios quiere. Satanás está interesado en tu alma, no tanto en tu cuerpo. Porque si usted conoce al Señor Jesús y le acepta en su corazón, si usted se muere o si Satanás te mata, te vas para el cielo. La intención de él es tenerte dominado. Porque él sabe que si te sueltas, cumples el propósito al cual Dios te ha designado. Por eso es que él quiere tenernos dominados. Que nuestra familia, que también tiene un propósito, no lo llegue a alcanzar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos allí. Y siempre lo he dicho, nosotros los padres tenemos que darle el ejemplo a los hijos. Usted no puede pretender que su hijo deje de tomar si usted toma. Usted no puede pretender que su hija no llegue a cumplir el propósito de Dios estando en un ministerio si usted tampoco lo hace. Y mami, ¿por qué no lo hace? Ay, es que tengo miedo. ¿Usted cree que su hija le va a decir, yo voy a ir para enseñarte, mami? Son pocas las personas que hacen eso. La mayoría sigue el mismo camino, sigue el mismo patrón. Y Dios quiere que seamos completamente libres. Pero ahora usted se preguntará, ¿y cómo soy libre? Yo muchas veces me preguntaba eso. Señor, ¿pero cómo hago? ¿Simplemente que alguien venga y me ministre? ¿Simplemente que venga alguien y me ministre y que vomite toda la cochinada que hay en mí? Muchas veces nunca existió nadie a la par mía para poderme libertar. Siempre estuve sola y sin embargo siempre luchaba contra todo lo que había dentro de mí. Así que yo le puedo decir, sí se puede, sí se puede. Y lo primero que usted tiene que hacer es reconocer su atadura. Usted más que nadie sabe qué es lo que a usted le ata. Usted más que nadie sabe qué es lo que usted no puede hacer. Aunque Dios diga en su palabra que debe hacerlo. Es la decisión.
El primer punto para ser libre es decisión. Usted tiene que decidir ser libre. Usted tiene que decir, Señor, desde hoy yo soy libre. Señor, yo decido cambiar el rumbo de mi vida. Señor, yo quiero cumplir tu propósito. Señor, yo quiero que las promesas que tú has dicho de mi vida se cumplan. Yo me recuerdo cuando fuimos a Panamá que llegó un profeta y nos dijo un montón de cosas de las cuales muchas se han cumplido. Me recuerdo que cuando yo vine allá, yo venía como expectante y ¿será o no será? ¿Será que es cierto? ¿Qué? De hecho, que cuando yo estaba y él nos estaba dando la palabra, recuerdo que yo estaba en eso. ¿Será cierto todo esto que dice? Porque es que la verdad que es mucho. Y no, la verdad que yo no me veo. O sea, sí lo quiero, pero no, hombre, yo no creo que yo llegue a eso, porque no, hombre, usted sabe cómo soy yo, Dios. Y yo en eso. Y me recuerdo que él me dijo, y para que te des cuenta que todo lo que te estoy diciendo es verdad, cuando llegues a tu casa, tu hermana te dará una noticia. Y esa va a ser la señal de que todo lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y cuando en eso yo molestaba mucho a Diana, yo le decía, mamá, ¿cuándo me va a hacer tía? ¿Cuándo me va a hacer tía? Yo quiero ser tía. Y ya Diana ya estaba con Sergio. Recuerdo que nosotros llegamos, no me recuerdo, pero sí sé que eran como las 11 o 12, algo así, que llegamos a Panamá, que veníamos en la buseta con los chiquillos y llegamos. Y me recuerdo que no eran ni las 5 de la mañana cuando Diana se me tiró en la cama. Y me dijo, ya, le tengo una noticia. Yo no me recordé en el momento. Y le digo yo, ¿qué pasó, ma? Me dice, estoy embarazada. Y cuando me dijo eso, de una vez me recordé lo que había dicho este varón. Y de allí un montón de cosas de las que nos ha dicho se han cumplido. Y sé que las que no se han cumplido, por algo Dios no ha dejado que se cumplan. Pero sé que se van a cumplir también. Y en una de esas estaba la iglesia. Así que ustedes sí nacieron en el corazón de Dios. Pero por alguien que ha decidido creer. Por alguien que le ha costado. Si Cristian y yo no hubiéramos decidido tomar esa decisión, no estuviéramos aquí, estuviéramos en otro lado y tal vez ni ejerciendo un ministerio. Pero lo primero que usted tiene que hacer para poder ser libre es decidir ser libre. Por eso que cuando Jesús llegaba y le preguntaba, ¿quiere ser libre? Sí, porque es usted el que tiene que decidir. Puede haber la más preciosa unción que si usted no quiere ser libre, usted no va a ser libre. ¿Cuál es el segundo punto para hacer lo opuesto? Esto que hicieron ahorita. Hacer lo que no podemos hacer. Y siempre se los he dicho. Para usted vencer el temor, tiene que enfrentar el temor. Porque si no, nunca va a ser libre. Siempre va a seguir en el círculo como el pueblo de Israel. Yo decido ser libre, pero camino, voy hacia adelante. Lo que me cuesta hacer lo hago. Si soy enojona, bueno, voy a tratar de no enojarme. Si me gusta pelear con mi esposo, bueno, voy a tratar de no pelear tanto. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Como segundo punto. Como tercero, someterse a la voluntad de Dios. Y allí, digamos que las dos primeras las podemos hacer. Pero la tercera ya se pone más durita. Porque hay veces que Dios nos pide cosas, pero no las queremos soltar. Y saben que es lo difícil de esto, que allí entra la obediencia. Y como ya lo he dicho otras veces, el que no obedece es como si practicara brujería. El que no obedece es como el que estuviera allá metido,
donde los brujos más grandes. El que no obedece al pastor es como si estuviera asesinando a alguien, porque la misma Biblia lo dice. Y a veces viene el pastor y nos dice, y no, es que como ahorita, no, es que yo no sé cantar, no, yo me quedo aquí. No, es que yo no puedo, es que no me gusta, es que a mí el canto no es mío, no es lo mío, no. Lo mío es cocinar. La obediencia es el tercer punto para poder ser libre. Y el cuarto punto es la presencia de Dios. Es sumergirnos en la presencia de Dios. Es venir a los pies de Cristo y buscar que esta unción nos revista de poder y se lleve toda porquería que haya en nuestro corazón, que haya en nuestra vida. Por eso es que a usted le cuesta poder llegar hasta allá a orar. Por eso es que muchos lo intentan y no pueden, y lo hacen un día y lo hacen 2 días y al tercero ya se sienten agobiados y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo sabe, que cuando usted llega y se sumerge en la presencia de Dios, todo yugo de opresión tiene que podrirse. Eso dice la Biblia, en la presencia de Dios se pudre todo yugo de opresión. Dice la Biblia que cuando estaba Daniel en el horno de fuego, lo único que se quemó, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Cuando ellos estaban en el horno de fuego, ¿qué fue lo único que se quemó? Las ataduras. Solamente las ataduras. Ni su ropa sufrió que se le prendiera fuego, solamente las ataduras, porque en la presencia de Dios es cuando se pudre todo yugo de opresión. Por eso es que el enemigo quiere tenerte atado, porque el enemigo sabe a cuántas personas usted le puede llegar a hablar, pero usted muchas veces se calla porque usted no tiene esa convicción de lo que usted está creyendo o de lo que aquí le están diciendo. Porque para usted poder hacer lo que Dios le ha dicho, usted tiene que tener convicción. Usted no le puede llegar a hablar a alguien de un Dios de milagros si usted no cree en ese Dios de milagros. Usted no puede obedecer en su iglesia si usted no le cree a lo que dice el pastor. La convicción tiene que estar en nuestro corazón para poder llegar a ejercer lo que Dios nos ha dicho. Por eso es que vemos personas en la iglesia que, perdónenme, pero a veces no vienen a hacer nada. Pero yo sé que tienen que seguir insistiendo. Pero el problema es que muchas personas vienen a dañar la iglesia. Y critican, y murmuran, y hablan. Y es que no me gusta lo que dice el pastor. Y es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Porque esa convicción no ha sido revelada a su corazón todavía. Y si usted no tiene esa convicción en su vida, usted no va a poder progresar. Usted no va a poder hablarle a su familia. Usted no va a poder llegar hacia donde Dios quiere que usted llegue. Porque usted tiene que creerlo. Es lo mismo que cuando usted acepta al Señor Jesús. Es por convicción, es por fe. Usted cree y usted confiesa y usted se arrepiente y usted se aleja. Eso dice la Biblia. Y eso es igual en nuestra vida con las ataduras.
Nosotros debemos de caminar, nosotros debemos seguir hacia el propósito que Dios nos ha dado, pero en usted tiene que estar esa convicción, ese deseo y caminar, oponerse a lo que usted antes hacía. Ya no lo voy a hacer, ya no voy a hacer más. No, yo sé que yo fumaba, pero no, ya yo no voy a fumar más, Señor. Y mañana le va a llegar el deseo de fumar. Pero usted vuelve a decir, no, yo no lo voy a hacer. Y pasado mañana le va a volver a llegar el deseo de fumar. Y usted va a decir, no lo voy a hacer. Cuando su voluntad ceda a ese estilo de vida, usted se va a dar cuenta que usted es libre. Pero lo que pasa es eso, que no cedemos nuestra voluntad a Dios. Deseamos, nosotros mismos queremos ser libres, pero nosotros mismos subamos el pecado, subamos las ataduras. Y nosotros mismos somos los que hacemos que esas ataduras se vuelvan más poderosas. Conforme usted va diciendo, no, Señor, yo voy a cambiar. No, Señor, vaya, yo no voy a pelear más con mi esposo. No, Señor, ya yo no voy a pelear más con mis hijos. Yo no voy a estarlos regañando feo. Yo no les voy a estar diciendo palabras hirientes. No, yo voy a cambiar. Aunque el vecino me grite, ya yo no le voy a gritar más. Cuando usted toma esa determinación, usted va a sentir cómo sus cadenas, cómo sus ataduras empiezan a caer. Y usted empieza a poder sentir esa libertad. El Señor quiere que seamos libres, pero libres no solamente que ahorita usted diga, sí, Señor, yo quiero ser libre, pero cuando salga de allí se le olvidó lo que usted dijo. Porque lo que más Dios quiere es que nosotros vivamos en la libertad que Él nos ha dado. Por eso fue que Él murió en la cruz del Calvario, para hacernos libres. Y dice que completamente libres. Y podamos disfrutar de esa gloria que Él nos ha dado. De esa gloria a la que Él nos ha llamado. Poder cumplir el propósito y ver el propósito cumplido en nuestras familias. Porque si vemos el pasaje de David, David a raíz de su adulterio marcó su familia. Y Dios tenía grandes propósitos con David y su linaje. Pero dice la Biblia que cuando David murió solo. Tenían que pagarle a doncellas para que fueran a dormir con él y lo acurrucaran. Y no era ni tener relaciones, no, era quitarse la ropa y a dormir con ellos para que pudieran quitarle el frío que había en él, porque estaba solo. Dios tenía un propósito con David muy grande, pero él a raíz de su encubrimiento de pecado, arrastró una maldición que le afectó a su familia. Y Dios